Ministerio Sintonízate con tu Creador te da la bienvenida y te saluda en ese nuevo día. Y agradeces la oportunidad que nos das para poder compartir estas reflexiones. El mensaje hoy lo he titulado ¿Es tu Dios un fariseo? Y en la Biblia encontramos en Mateo 23 del 1 al 3 y dice lo siguiente: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlos, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es profundo la lectura que aquí viene. Cuando Jesús le dio ese comentario a sus discípulos y mencionó a este grupo de creyentes, el grupo de los fariseos, nos hace pensar qué tiene que ver con nosotros hoy, el que sean fariseos los de antes. Bueno, hay muchas cosas que aprender de allí. La Biblia nos habla que muchas veces los fariseos eran personajes e intérpretes de los escritos, pero ellos también eran personas que muchas veces se encargaban de las leyes, pero más de que las cumplieran que muchas veces que ellos mismos las cumplieran ellos. Dice la Biblia en Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:30. Quiere decir que ellos amaban las reglas y las leyes, pero muchas veces no cumplían los preceptos que Dios pedía. En una historia encontrada importante en una investigación, en una enciclopedia católica, menciona en este bosquejo histórico del Nuevo Testamento en el volumen 3 algunas características de los fariseos. Dicen que eran una secta política y religiosa que formaba por adherentes del judaísmo tardío, y ellos fueron adquiriendo cierto sentido de superioridad, y sobre esas naciones paganas idólatras se señalaban y eran vistos como piadosos o puritanos. Como vemos, este grupo de creyentes eran personas quizás como tú y yo, con deseos de cumplir y aún de hacer cosas buenas. Muchas veces hay personas que conocen sobre Dios o tienen ciertas creencias y conceptos de Dios, pero en ocasiones las reglas y tradiciones se vuelven su Dios. No hagas, no uses, no digas. Jesús mismo hizo observación importante en Mateo. Él mencionó lo importante que es guardar y hacer las cosas conforme a la ley, pero nos pide que de igual manera debemos guardarlas y cumplirlas de manera individual. Dios quiere llevarte a ti y a mí a aprender la bendición de cuando adquieras un conocimiento de Él. No uses tu dedo para señalar, sino que hagas de tu vida y de lo que aprendes la oportunidad de compartir y de servir al Dios del cielo. Dios quiere llevarte a ti y a mí hoy a esa experiencia. Y aunque en algunas ocasiones pudiéramos fallar o ver a otros fallar, Él espera por ti y por mí para cuidar lo que hacemos, expresamos o decimos. Los fariseos eran personas que estaban pendientes de las debilidades de los otros. Y en muchas ocasiones el mismo Jesús los reprendió. En una ocasión los reprendió porque estaban molestos, porque Jesús se sentaba con los publicanos y con las personas que no conocían de Él. Jesús les exhortó el amor a los semejantes. Tenemos la oportunidad de rodearnos de muchas personas, inclusive de aquellas que no hacen las cosas bien,
pero es tu oportunidad poder dejarte usar por Dios para hacer las cosas como las haría Jesús en tu lugar. El mismo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, usó el amor y la oportunidad de perdón para ellas. Y también te da la enseñanza a ti y a mí de poder aprender a amar sus preceptos, amar sus mandatos, pero haciéndolo como para Él. En Lucas 5:30 mencionaba cómo muchas veces la murmuración era parte de las características de los fariseos. ¿Será que muchas veces pudiéramos creernos mejor que otros y murmurar de sus errores? Esto es un peligro muy sutil que pudiéramos caer, pero Dios te invita a ti y a mí hoy a sintonizarte con Él y conectarte para poder cuidar lo que haces, dices o crees. Que Dios nos guíe a una experiencia que transmitamos con el amor de Jesús. Feliz día.